Ok, bueno, buenas noches. Vamos a iniciar entonces con lo que serían las tutorías del mes de mayo de Promatec. Recordarles, por si hay alguien nuevo, ¿verdad? Que Promatec es un proyecto que tiene el Instituto Tecnológico de Costa Rica con nosotros, que somos estudiantes de la carrera de Enseñanza de la Matemática. Es un proyecto gratuito y que da tutorías, pues, a las personas que están en educación abierta y demás. El tema que corresponde para el mes de mayo es expresiones algebraicas. Entonces, ok, empezamos con una motivación. Algún día todo tendrá sentido. Mientras tanto, dedícate a buscar algo que mantenga tus vibras bien altas. Ya verás cómo floreces. ¿Ok? Entonces, ojalá que este mes, pues, todo nos salga súper bien y que entendamos toda la materia. Recordarles que si tienen una duda, que si voy muy rápido, si algo no están entendiendo, no está quedando claro, pueden abrir el micrófono con toda libertad y preguntar y decir, ¿ok? Esa es la idea. Entonces, empecemos. Primero, ¿qué es una expresión algebraica? Dice que es una colección de constantes y variables mediante sumas, restas, multiplicaciones, divisiones o potencias. Entonces, aquí hay dos conceptos que es necesario que sepamos que son. Primero, constante. Como su nombre lo dice, es constante. Es un valor que permanece fijo. ¿Ok? Ese valor no va a cambiar. Y también tenemos lo que son las variables. Las variables sí cambian de valor. Y cambian dependiendo de los parámetros que se le pongan. O dependiendo de la constante, o dependiendo de cuál es la operación que hay ahí en medio. ¿Ok? Entonces, resulta que en este ejemplo que tenemos acá, que dice 2x a la 5 más 3x más 4, tenemos 3 constantes y una variable. ¿Ok? ¿Cuáles serían las constantes? Sería 2, 3 y 4. ¿Por qué? Porque el 2 siempre va a ser 2. El 2 no va a cambiar su valor. ¿Ok? Obviamente, si le aplicamos una operación como una resta o algo así, el 2 dejaría de ser 2, ¿verdad? Pero en este momento va a ser constante. ¿Ok? Va a ser ese número que no se va a mover, que siempre va a ser 2. Y tenemos dos variables, que sería x a la 5 y x. Entonces, resulta que vemos que x no tiene un valor numérico todavía. En el fondo sí lo tiene, pero puede cambiar. ¿Por qué? Porque si yo aquí en vez de un 2 decido poner un 4, ya esta x no va a estar multiplicada por un 2, va a estar multiplicada por un 4. Y resulta que entonces su valor va a cambiar. ¿Ok? Entonces, una vez que tengamos claro qué es una constante y qué es una variable, vamos a ver que la expresión algebraica es como la unión de constantes y variables con sumas, restas, multiplicaciones o potencias. ¿Ok? Vamos a ver entonces algo que es sumamente importante para poder entender las expresiones algebraicas, que son las leyes de potencia. Anteriormente ya habíamos visto algunas leyes de potencia cuando estábamos trabajando con los números racionales, pero ahora los vamos a ver en los números naturales. ¿Okay? Recordemos que los números naturales son del 0 al infinito, ¿verdad? Positivos. Entonces, dice que tenemos un número a la n. A la vamos a llamar base. ¿Okay? ¿Okay? A va a ser nuestra base. Y n va a ser nuestro exponente. A puede tomar cualquier valor. Puede ser 1, 2, 200, 300, 1.000.000 y n también. ¿Ok? N no necesariamente va a ser natural y A no necesariamente tampoco va a ser natural. Luego lo vamos a ver un poquito. ¿Ok? Entonces, es importante acá que sepamos cuál es la base y cuál es el exponente. ¿Por qué? Porque normalmente en los exámenes nos suelen decir como la potencia con base 4 y exponente 3. Y entonces después uno viene y pone así 3 a la 4 y eso no es lo mismo que 4 a la 3.
¿Ok? Entonces hay que tener cuidado. Vamos a empezar a ver entonces las leyes de potencia. Dice, multiplicación de potencias de igual base. Es decir, vean que aquí nuestra A se repite 2 veces. O sea, tienen la misma base. Dice que conservamos la base y sumamos los exponentes cuando la base es igual. Veámoslo con números, ¿verdad? Dijimos que A puede tomar cualquier valor. Entonces, supongamos que tenemos, puede ser 2 a la 3 por 2 a la 5. Y entonces, ¿qué podemos notar acá? Tenemos la misma base. ¿Cuál es la base? Nuestra base es 2. Y sí, tenemos exponentes diferentes. Pero aquí en la multiplicación, lo que nos está importando en este momento es que las bases son la misma. Entonces, ¿qué tenemos que hacer según lo que nos están diciendo? Conservamos la base y sumamos los exponentes. 3 más 5. Y esto sería igual a 2 a la 8. ¿Ok? También podemos verlo entonces en el caso de las letras. Supongamos que tenemos la letra a la 10. Multiplicado por a la 4. ¿Ok? Entonces, ¿qué se hace en este caso? Tenemos la misma base, a. Como está multiplicando bases iguales, sumamos sus exponentes. 10 más 4. Que esto sería igual a la 14. ¿Ok? Entonces, sumamente importante, cuando tenemos una multiplicación de potencias de igual base, conservamos la base y sumamos los exponentes. ¿Ok? Si pueden ir poniendo los que faltan el nombre en el chat, por favor, los que se van conectando hasta ahorita. Ok, sigamos. División de potencias de igual base. Conservamos la base y restamos los exponentes. ¿Ok? Entonces, vamos a verlo con números. Supongamos que tenemos, vamos a ver aquí, 2 a la 5 dividido entre 2 a la 3. ¿Y qué nos dice la división de potencias de igual base que tenemos que hacer? Conservamos esa base, que es igual, que en este caso sería 2, y restamos exponentes. 5 menos 3 es 2. Veamos también, o recordemos más bien, que la división se puede ver de 2 formas. Con el signo de división, o como aprendimos hace poco, en fracción también. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, un número así, es el 5 a la 4 sobre 5 a la 4. ¿Qué es eso? Es una división, solo que en forma fraccionaria. Y entonces, 5, ¿por qué? Porque vemos que tiene la misma base. ¿Ok? Y sería 4 menos 4, que es 0. 5 a la 0. Y cualquier número elevado a la 0 es igual a 1, por ejemplo. Entonces, ya sea que nos pongan la división con el signo de división o división fraccionaria, tenemos que acordarnos que si tienen la misma base, aunque sus exponentes sean diferentes, los vamos a restar. Nos puede salir también algo así, por ejemplo. Veamos que tienen la misma base y es una división aunque esté en fracción. ¿Qué quiere decir? Que vamos a conservar nuestra base. Y aquí hay algo muy curioso. Vean que aquí el 7 del numerador no tiene una potencia o un exponente. Pero nosotros sabemos que ese exponente en realidad es un 1. Que no lo vamos a poner porque uno lo asume. ¿Por qué? Porque cualquier número elevado a la 1 va a ser ese mismo número.
Entonces, sabemos que aquí hay un 1 y pasamos este a restar menos y no olvidemos el signo del negativo porque veamos que la potencia del denominador está negativa. ¿Ok? Y esto es igual a 7 a la 3. ¿Ok? No sé si hay alguna duda hasta ahorita con la multiplicación y la división de potencias de igual base. ¿O cómo vamos? ¿Alguien que me diga si bien o mal? Bien, profe. Ok, muchas gracias. Ok, vamos a seguir entonces. Dice, potencia de una potencia. Es decir, que tenemos una potencia, es decir, una base y un exponente, y otro exponente que está elevando a toda nuestra potencia. ¿Qué hacemos en este caso? Dice, conservamos la base y multiplicamos sus exponentes. Entonces, por ejemplo, con números. Si nosotros tenemos 4 a la 2 elevado a la 3, vamos a conservar la base, que ya sabemos que es 4, y dice que multipliquemos sus exponentes. Sería 2 por 3. Que esto sería 4 a la 6. ¿Ok? Veamos otro ejemplo. Supongamos, voy a borrar esto. Supongamos que tenemos así, menos 2 a la 3 a la 5. Vamos a conservar la base con el negativo porque veamos que nuestra base es negativa, no podemos simplemente eliminarle ahí ese menos, ¿ok? Nos llevamos el negativo que pertenece a nuestra base y multiplicamos sus exponentes. ¿Ok? Sería menos 2 a la 15. Eso es potencia de una potencia. Conservamos la base y multiplicamos sus exponentes. Dice, potencia de un producto. Primero que todo hay que recordar que era un producto, ¿verdad? El producto es el resultado de la multiplicación. Entonces, cuando hablamos de potencia de un producto, estamos hablando de la potencia del resultado de una multiplicación. Dice, se eleva cada factor al exponente obteniendo un producto de potencias. Entonces, yo lo veo así, o yo me acuerdo así, cuando hay una multiplicación, adentro del paréntesis, y está elevado, yo distribuyo, digámoslo así, el exponente a las dos bases. ¿Ok? Entonces, veámoslo con números. Si nosotros tenemos, por ejemplo, 2 por 3 a la 4, esto es lo mismo que 2 a la 4 por 2 a la 3. Perdón, por 3 a la 4. Ajá. ¿Ok? Va a ser lo mismo. Y entonces este es nuestro resultado. Ya podemos hacer, bueno, 2 a la 4 ¿cuánto es? 3 a la 4 ¿cuánto es? Y hacemos la multiplicación. ¿Por qué? Porque no son de igual base. 2 y 3, como para hacerlo diferente, como ya aprendimos, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Entonces, se nos puede dar un caso así. Se nos puede dar este otro caso. Digamos que tenemos, no sé, 8 a la 2 por 4 a la 3 elevado a la 5. ¿Qué hacemos en ese caso? Bueno, resulta que igual vamos a distribuir, digámoslo así, el exponente. Y entonces nos quedaría 8 a la 2 a la 5 por 4 a la 3 a la 5. Y ya aprendimos en el anterior de potencia de una potencia que cuando nos queda una potencia elevada a un exponente, lo que hacemos es multiplicar sus exponentes. Entonces esto en realidad sería 8 a la 10
Y en realidad eso sería 4 a la 15. ¿Ok? Dice, potencia de un exponente entero negativo. Anotamos un 1 como numerador y en el denominador la potencia, cambiando el exponente a positivo. Entonces, veamos los números. Supongamos que nosotros tenemos 3 a la menos 2. ¿Ok? Y entonces, ¿cómo podemos ver nosotros esto? Bueno, dice que anotemos un 1 en el numerador, recordando que el numerador es el número que está arriba en la fracción. Y que en el denominador, la potencia, o sea, 3, cambiando el exponente a positivo, a la 2. Vean que aquí este está menos 2. Pero como yo estoy aplicando potencia a exponente entero negativo, yo voy y coloco ese 2 positivo. Sería algo igual, voy a borrar esto, si nosotros tenemos, por ejemplo, 1 sobre 25 a la 4, y yo quiero pasar eso a una notación que no sea una fracción, simplemente pongo 25 a la menos 4. Y se está cumpliendo lo que nos dice la potencia de exponente entero negativo. Anotamos un 1 como numerador y en el denominador la potencia cambiando el exponente a positivo y viceversa. ¿Ok? Potencia de un cociente. Se eleva el numerador y denominador al exponente. Recordemos que cociente es el resultado de una división. Y vean que en este caso nos están dando una división en forma de fracción. Entonces, veámoslo con números. Supongamos que tenemos 5 tercios a la 2. Aquí también se puede hacer como la distribución que yo les decía, ¿verdad? Sería 5 a la 2 y 3 a la 2. 5 a la 2 y 3 a la 2. Y resolvemos. También nos puede pasar, por ejemplo, que sea un número así. A a la 5, B a la 7 y eso elevado a la menos 2. ¿Qué hacemos? Igual vamos a distribuir ese exponente a nuestras potencias. Y entonces nos quedaría A 5 por... Ok, no, perdón. Aquí casi cometo un error. Como este está negativo, cuando está negativo lo que hacemos es darle vuelta a nuestra fracción y hacer que nuestro exponente quede positivo. Es algo parecido a lo que vimos acá en potencia de exponente entero negativo. Pero lo que vamos a hacer aquí no es poner un 1, sino es darle vuelta a nuestra fracción. Entonces sería B a la 7 sobre A a la 5 elevado a la 2 positivo. Y así ya no tenemos un exponente negativo. Vamos a decir así, los exponentes negativos casi no nos gustan. ¿Ok? Entonces, si hay una manera de pasar ese exponente negativo a un exponente positivo, es mejor hacerlo. Porque es más sencillo trabajar con los números positivos. Y entonces ahora sí, hacemos la distribución. Y sería B 7 por 2 y A 5 por 2. ¿Por qué? Bueno, por potencia de una potencia. ¿Ok? Ahora, ¿cómo vamos con las leyes de potencia? ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿O vamos bien? Ok. Dice, hallar el valor numérico de una expresión algebraica. Si en una expresión algebraica sustituimos las variables por números específicos, el número resultante se llama valor numérico para tales números. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Veamos el siguiente ejemplo.
determine el valor numérico de la siguiente expresión algebraica, que es la que teníamos al principio, 2x a la 5 más 3x más 4, si x vale 3. Vean que aquí ya nos están diciendo, ok, tome x igual a 3. ¿Y qué vamos a hacer? Simplemente sustituir nuestra x. ¿Por qué? Porque ya sabemos que vale 3. Hay casos que se ven más adelante, que es cuando no nos dicen cuánto vale nuestra x y nosotros tenemos que llegar a ese valor. Pero, por el momento, nos lo van a dar. Entonces, hagámoslo. Dice que tome x igual a 3. Entonces, tenemos 2. Ahí hay una multiplicación, recuerden. Y x igual a 3. Entonces, sería 3 a la 5 más 3. Nuevamente tenemos una x. Lo cambiamos por un 3 más 4. ¿Ok? Los paréntesis son muy importantes cuando nosotros tenemos una potencia. Porque a veces, por ejemplo, si ponemos así, la calculadora nos puede dar un error. Entonces, siempre, siempre, siempre pongámosle paréntesis. Sea positivo o negativo ese número de ahí, por el momento pongamos paréntesis. ¿Ok? Ya cuando tengamos más experiencia, digámoslo así, no va a ser necesario. Pero por ahorita, pónganle paréntesis siempre a esas expresiones. ¿Ok? Y vamos calculando. Dice que esto sería 2 por 3 a la 5, que es 243, más 3 por 3, que es 9, y 10 más 4. Y hacemos esa operación. Primero la multiplicación. 486 más 9 más 4. ¿Cuánto da eso? Alguien que me diga. Si tienen una calculadora a mano. O con el teléfono. 499. Ajá, muchas gracias, exactamente. 499. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros? Que el valor numérico de la expresión algebraica 2x a la 5 más 3x más 4, cuando x vale 3, es igual a 499. Aquí x pudo ser 4, pudo ser 5, pudo ser 6, pudo ser cualquier número. Pero a nosotros nos están diciendo no. En este caso, tome x igual a 3. ¿Ok? Veamos otro ejemplo. Resulta que las variables no necesariamente van a ser solamente uno. Y se pueden llamar con cualquier letra del abecedario. No, casi siempre, digámoslo así, se utiliza X, Y y Z. Pero se puede salir con A, con F, con E, con D, ¿ok? Que igual va a ser una variable. Entonces, no nos cerremos a la idea de que simplemente X, Y y Z. O X y Y. Porque entonces después vemos una F ahí atravesada y decimos, ay, ¿qué es esto? Es exactamente igual una variable, ¿ok? Entonces dice, determine el valor numérico de la siguiente expresión algebraica. 4xy más 5 sobre x a la 2 sobre x menos y. Si x vale 2 y y vale 4, ¿ok? Resuélvanla y me dicen cuánto les da. Ya ahorita la copiamos acá en la sala. Ay, aquí es menos 4, perdón.
¿Ya alguien llegó a la respuesta? Ahí era -4, perdón, se me olvidó poner el menos. Lo pueden hacer con calculadora también, ¿verdad? Bueno, da -41/8. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el valor numérico de la expresión algebraica que nos están dando ahí, cuando x vale 2 y cuando y vale -4, es igual a -41/8. ¿Dudas o comentarios? ¿No? Ok. Ahora, vamos con los monomios. Dice que es una expresión de la forma AX, donde A es un número racional que llamaremos factor numérico, N es un número natural al que llamaremos grado del monomio y X será el factor literal. Aquí es donde aplica lo de los naturales, no era en el tema anterior, me disculpo. Es aquí donde N tiene que ser un número natural. Entonces, quiere decir que N tiene que ser un número entre 0 a más infinito positivos. ¿Ok? Dice que A es el factor numérico. ¿Por qué factor? Porque veamos que aquí hay una multiplicación. Dice que N es un número natural al que llamaremos grado del monomio, que vemos que en el interior o en el fondo es un exponente. Y X va a ser nuestro factor literal, que puede cambiar, que no necesariamente va a ser X, puede ser cualquier letra del abecedario. Y A y N van a tomar valores numéricos. ¿Ok? Veamos ejemplos. Dice 2x a la 3. Tenemos un factor numérico, ¿sí? Que es 2. Vamos a ponerle Fn. Tenemos un factor literal, ¿sí? Que sería x. Y si a nosotros nos preguntan cuál es el grado de este monomio, decimos que es de grado 3. Veamos este caso. Factor numérico. ¿Cuál sería el factor numérico ahí? Alguien que me diga. Si me están escuchando, hoy están muy calladitos. El 4. Ajá, sería el 4, pero falta algo más. Vean que aquí está en una fracción. 4 sobre 7 sería el factor numérico. No podemos dejar olvidado el denominador. Y entonces nuestro factor literal sería x a la 5, y a la 3. Y ahora, vean este monomio, qué interesante. 5 sobre 11. Y uno diría, no, es que eso no es un monomio, porque no tiene la forma que a mí me dijeron en la tutoría. Pero hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque en el fondo, veámoslo así, el factor numérico es 5 sobre 11. Y sí tiene un factor literal, que es x, y, z, n, m, lo que sea, a la 0. Y que como está a la 0, se omite, se elimina. Entonces, sí es un monomio, aunque nosotros no veamos implícitamente ahí la letra o el factor literal. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿No? Ok. Ahora, no monomios.
¿Alguien habló? ¿Tenía una duda? No, pero Dígame. no, que todo claro. Ah, ok, ok. Muchísimas gracias. Ok. Dice, no monomios. Vamos a ver ejemplos de lo que no es un monomio y nosotros podríamos pensar que sí. El primero, vamos a ver, tiene un factor numérico, sí, que es 1, porque aquí sabemos que hay un 1, ¿verdad? Que no se pone, pero ahí hay un 1. Tiene un factor literal, sí, que es x, pero viene un problema con nuestro exponente o nuestro grado del monomio, perdón. Es un número negativo. Y nosotros dijimos en la definición que n es un número natural, es decir, que tiene que ser un número positivo. Por eso, este primero, x a la menos 3, no es un monomio por este exponente negativo que nos echa a perder la definición. ¿Ok? Ahora, veamos el siguiente. 4/7. ¿Tiene un factor numérico? Sí. 4/1 se podría decir. ¿Tiene un factor literal? Sí, x a la 7. Pero ¿qué pasa? Que nuestro factor literal está en el denominador. Y recuerden que si nosotros pasamos ese denominador a multiplicar, digámoslo así, lo tenemos que cambiar a un exponente negativo. Y ya no nos está funcionando. Por lo mismo, tiene que ser un exponente natural. Entonces, cuando tenemos el factor literal del denominador, ya tampoco nos va a ser un monomio. Y el último ejemplo, si tenemos 8x a la 2/3. ¿Tenemos un factor numérico? Sí, 8. ¿Tenemos un factor literal? Sí, x. ¿Pero qué nos echa a perder de nuevo la definición? 2/3 no es un número natural, es un número racional. Y entonces ya no nos funciona para la definición de monomio. Aunque parece que tiene la forma de monomio, en el fondo ya nosotros sabemos que no está cumpliendo la definición al pie de la letra. Y entonces no nos funciona. ¿Ok? Ahora, algo súper importante. Hay monomios que son monomios semejantes. Dice que dos o más monomios son semejantes si tienen el mismo factor literal. Y ahí es súper importante, tienen que tener el mismo factor literal. Recordemos que el factor literal es la letra. ¿Ok? Entonces, ¿por qué los primeros son monomios semejantes? Porque tienen el mismo factor literal x. ¿Por qué un medio x2y menos yx2 es también un monomio son monomios semejantes? Porque tienen el mismo factor literal, x a la 2y. Y entonces aquí podría surgir una duda. Porque aquí dice x a la 2y y aquí dice y a la x2 y entonces son semejantes y yo los veo al revés. Porque resulta que aquí hay una multiplicación y el orden de los factores no afecta al producto. Es decir, que x a la 2 por y es lo mismo que y por x a la 2. ¿Ok? Y aquí tenemos un 1 oculto, que sería nuestro factor numérico, ¿verdad? Entonces, sí, efectivamente, sí son monomios semejantes. Nos puede pasar, voy a ponerles un ejemplo de uno que no sea semejante. Por ejemplo, puede venir así. 8x a la 2, y a la 3 y menos 8x a la 3, y a la 2. Y entonces dicen, ay sí, mismos exponentes, mismas letras, entonces son semejantes. Hay que tener mucho cuidado porque no son semejantes. Vean que del primero el factor literal es
x a la 2, y a la 3. Pero del segundo, el factor literal es x a la 3, y a la 2. No se está cumpliendo lo mismo que en el caso que acabamos de discutir. Porque x a la 2 es diferente a x a la 3. Y y a la 3 es diferente a y a la 2. ¿Ok? Entonces, tienen que tener la misma letra con el mismo exponente, la letra o el factor literal. Como pasó aquí. ¿Que están en diferente orden? Sí, pero como es una multiplicación, sabemos que eso no nos va a afectar el producto y que vemos que x a la 2, x a la 2, y a la 1, y a la 1. Sí son semejantes. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado porque esas son las típicas trampas que ponen en los exámenes. ¿Ok? Entonces, vamos a la práctica. Hoy no les voy a dar receso, sino que vamos a llegar corrido hasta que hagamos la práctica. Entonces, para que sepan. Dice que los ejercicios tomados de los exámenes de UJARAS y vamos a ver la primera entonces. Dice, considere las siguientes proposiciones. Voy a hacerle zoom porque casi no se ve. Ahí. Dice, 10a a la 100 sobre 2a a la 2 es igual a 5a a la 50. Y la segunda dice, 2a a la 6 por 3a a la 3 es igual a 6a a la 18. ¿Cuáles de ellas son verdaderas? 5 minutitos o 3 para que la analicen y que alguien me diga, por favor, la respuesta. Y los que no han puesto su nombre en el chat, por favor, lo ponen. ¿Estaba grabando? Bueno, acá está la voy a dar la explicación de nuevo porque no estaba grabando. En la primera, en realidad como es una división de potencias con igual base, lo que tenemos que hacer es restar los exponentes y conservar la base. Entonces da 5a98. Y en la segunda, como es una multiplicación de potencia con igual base, lo que hacemos es sumar sus exponentes y nos dará este resultado. Hay que tener cuidado porque aquí no es que se dividen y aquí no es que se multiplican. Ok, siguiente. El valor numérico de la expresión m a la 3 menos n a la 3, donde m es igual a menos 1 y n es igual a 2, corresponde a, cuando tengan la respuesta, me la dicen y la discutimos. De nuevo. Dice que sustituyamos, m por menos 1. Y que sustituyamos n por 2. Entonces, resulta, vamos a borrar ese uno que me quedó medio chocho, que si nosotros hacemos menos 1 a la 3, ok, sí, Marjorie, muy bien, la D, nos va a dar menos 1. Y que si hacemos 2 a la 3, nos va a dar 8. Y si nosotros hacemos menos 1 menos 8, nos va a dar menos 9. Entonces, efectivamente, la respuesta era la D. ¿Ok? Siguiente. ¿Cuál opción presenta un monomio semejante con el monomio 3x a la 2y a la 3 sobre 7? ¿Cuál de esas opciones es semejante al monomio que nos están dando ahí? Nadie. Bueno, les explico yo entonces. Resulta que podemos ver que con semejantes lo que nos están preguntando es en realidad si tienen el mismo factor literal. Entonces, si nosotros sacamos el factor literal de esta de aquí, nos da que es x a la 2, y a la 3. Entonces hay que buscar un monomio que tenga este factor literal también. El primero tiene x a la 3, y a la 3, ya no nos funcionó. El segundo tiene x a la 2, y a la 3, que exactamente coincide con el factor literal del monomio que nos estaban presentando.
Si hubiera estado en otra posición, por ejemplo, que no fuera la B, analicemos las otras. Esta tiene como factor x a la 2, y a la 2. Y la última pudo haber sido una trampa, x a la 3, y a la 2. Que vean que se parece mucho a esta, pero que no es la misma. ¿Ok? Entonces, efectivamente, la respuesta es la B. Ok, continuemos. Dice, ¿cuál es el valor numérico de y a la 3 más 2n si y es igual a menos 2 y n es igual a 4? A ver si se dice esa. Dice que sustituyamos y por un menos 2. Entonces, menos 2 a la 3. Más, vamos a conservar el 2, que es nuestra constante, y que cambiemos n por un 4. ¿Ok? Si hacemos esto, nos da menos 8, más, y 2 por 4, 8. Y efectivamente esto es 0. Es la A. Hay que tener mucho cuidado con los menos, ¿verdad? Que sí pasa en matemática eso, es que el bendito menos me cambió todo el resultado, pues sí, ¿verdad? Entonces tengan mucho cuidado. La que sigue. ¿Cuál es el valor numérico de x menos z dividido entre x si x es igual a 2 y z es igual a 2? Bueno, ok, esta es la explicación de esta. Tengan cuidado con el orden de las operaciones. Recuerden que primero se hacen divisiones, multiplicaciones, potencias, después sumas y restas, y que si hay paréntesis se hacen de primero. Entonces la respuesta sería 1. Ok, ahora sí, considere las siguientes proposiciones. X a la 7 a la 4 es equivalente, o sea, es igual a X a la 11. Menos 3 X a la 3 y a la 6 es semejante a 2 X a la 6 y a la 3. ¿Cuáles de ellas son verdaderas? Dice, X a la 7 a la 4 es equivalente a X a la 11. Recuerden que cuando tenemos potencia de una potencia, lo que hacemos es multiplicar sus exponentes y conservar nuestra base. Es decir, que nuestra base es X. Y multiplicamos nuestros exponentes. 7 por 4. Esto sería X igual, perdón, X a la 7 por 4 es igual a X a la 28. Quiere decir que la primera no. Menos 3, X a la 3, Y a la 6 es semejante a 2X a la 6, Y a la 3. Dice que semejante es porque tiene el mismo factor literal. Saquemos el factor literal de la primera. Sería X a la 3, Y a la 6. Veamos el de la segunda. Es X a la 6, Y a la 3. Ojo que no son iguales. Porque tienen el mismo factor literal, sí, pero sus exponentes están al revés. ¿Ok? Ahora sí. Entonces sería ninguna. La opción B. Dice, un monomio semejante con 3/5 x a la 3, y a la 5 es... ¿Cuál de esas opciones es un monomio semejante con el que nos están dando al principio? Ok, muy bien, la C, la C. Porque veamos, semejante, mismos factores literales, x a la 3, y a la 5, y la C efectivamente es x a la 3, y a la 5. Hay que tener cuidado porque aquí sí nos ponen trampillas también, por ejemplo, aquí nos ponen 3/5 y aquí también. Entonces, nosotros sabemos que la semejanza es por los factores literarios, no por los factores numéricos. Pero si alguien no sabe, entonces va a decir, ah, sí, es semejante con la A, por el factor numérico. Y ya sabemos que eso no está bien.
¿Ok? Ahora, esa sería la práctica de esta semana. Les voy a mandar, por favor, no se desconecten. Creo que aquí por el chat no se puede. Bueno, les voy a mandar el forms de esta semana para que por favor lo llenen. Y vamos a dejar de compartir. Y estaba pensando, no sé, si les funciona más que les dé el receso de los 20 minutos o que sigamos corrido hasta el final. O también les iba a preguntar si les funciona que les mande la presentación, puede ser por correo y etcétera. Entonces ustedes me dicen qué prefieren, si los hacemos corrido o hacemos un receso de 20 minutos. Los escucho. Voy a dejar de grabar.